Bienvenidos a un nuevo Mates con Historia, espero que estén muy bien. Un placer de saludarlos desde la ciudad de Rosario. Bienvenidos a los nuevos suscriptores que se han sumado al canal. Muchas gracias por los comentarios que dejan. Quiero agradecer a mi amigo, hoy diputado nacional Nicolás Mayoraz, por la generosa invitación que hizo para que diera una charla la semana pasada sobre la figura y el pensamiento del general José de San Martín. Vamos a dejar el link porque ya está subida la conferencia, el que titulamos, algo que hemos analizado acá también en Mates con Historia, San Martín, genio militar sin ideas políticas, ¿no? A modo de pregunta. Entonces, bueno, estuvo muy interesante, las preguntas que se hicieron al final, enriquecedoras todas. Así que bueno, fue un lindo momento, un momento de reflexión, de análisis y de modesto, sencillo homenaje a la figura del general José de San Martín. Les dejamos el link por si les interesa verla, ¿no? Y escucharla. Estamos en la historia argentina, que vamos en orden cronológico, y llegamos a 1810, la Junta de mayo de 1810, 25 de mayo de 1810. Nos vamos a retrotraer 2 años, 1808, que se produce un hecho, bueno, imprevisto, digamos, era la guerra napoleónica en Europa, que ya hacía algunos años, que estaba teniendo por escenarios lugares, digamos, de la Europa central, ¿no? Napoleón Bonaparte, y la invasión que se produce al territorio de la península ibérica. El objetivo declarado por parte de Napoleón, de hecho se había celebrado un tratado, el Tratado de Fontainebleau, entre la corona española y el imperio francés, presidido por Napoleón Bonaparte, por el cual España le permitía, le autorizaba técnicamente el paso de las tropas francesas para su objetivo, que era la conquista de Portugal. La conquista de Portugal, el episodio conocido de que ante esa situación la familia real portuguesa opta por abandonar Lisboa y trasladarse y asentarse, situación que va a durar varios años, en Río de Janeiro, ¿no? Río de Janeiro, la capital de la mayor colonia portuguesa de entonces, que era Brasil. Hemos analizado lo que se produce en este año 1808, que va, por supuesto, a generar una gran convulsión, no solo en Europa, sino en el Imperio Español, claramente, ¿no? Porque se trata nada más y nada menos que de la ocupación militar enemiga del enemigo histórico, o uno de los dos grandes enemigos históricos de España, en este caso Francia, situación que va a continuar y va a tener, por supuesto, consecuencias de este lado del Atlántico, ¿no? Lo hemos analizado en un Mates con Historia que hicimos, que titulamos 1808, en donde analizamos un libro que lleva ese título del profesor Eduardo Martiré. Vamos a ir dejando en las descripciones los links a esos videos porque vamos a recapitular, pero la idea de este Mates con Historia es hacer una suerte de raconto y de explicación macro, ¿no? De lo que fue el proceso desencadenado en 1808 y que va a producir sus efectos, sobre todo a través de la aparición de las juntas. Las juntas, a veces perdemos de vista de que no hubo una junta patriótica que va a gobernar en nombre de los derechos de Fernando VII en Buenos Aires. Va a haber juntas en varias capitales virreinales en América, pero también va a haber juntas en la península ibérica, ¿no? Vamos a empezar por esto último. Claro, de golpe el imperio carece de monarca que reine, que gobierne, que dirija sus destinos. Se ha producido la abdicación forzada o no importa, no vamos a entrar en estos detalles, de Carlos IV en favor de su hijo, el príncipe de Asturias, que asume como Fernando VII.
Pero finalmente Napoleón Bonaparte saca partida, en provecho de Francia obviamente, de esa rivalidad existente entre padre e hijo, Carlos IV y Fernando VII, la farsa de Bayona y la reclusión de ambos, ¿no? La destitución previa de ambos como monarcas legítimos de España y América, y la sustitución de la monarquía presidida por los Borbones por la figura de su propio hermano, el hermano de Napoleón, José Bonaparte, que asume como José I de España, ¿no? Por tanto, están todos los condimentos, como verán ustedes, para generar una situación, unas circunstancias de enorme confusión, de enorme fragilidad del imperio, que de alguna manera colapsa, aunque esto venía de tiempo atrás, lo hemos analizado en ese mate con historia que llamamos la dislocación del imperio español, mientras todavía Napoleón no había movido un dedo, es más, ni siquiera había llegado al trono francés, es decir, por una propia incapacidad de gestionar esa situación de agonía terminal para un imperio que había durado 3 siglos, por parte de los propios monarcas españoles. Esta es una interpretación que yo hago siguiendo la de otros historiadores, ¿no? Y al producirse esta situación y la ocupación por parte de tropas francesas de la península, empieza la sublevación del pueblo español. El 2 de mayo de 1808, el célebre cuadro de Goya, ¿no? De los fusilamientos para reprimir el alzamiento básicamente popular, ¿no? Que se producen en varios puntos de la península. Y al tiempo que se van produciendo estos alzamientos, se generan juntas, van surgiendo juntas que gobiernan a nombre de sus majestades, su majestad el rey, cautivo en Francia. Y estas juntas van a tener una particularidad en España. Por ejemplo, esto lo saqué de Wikipedia, o sea, rara vez recurro a Wikipedia, pero para hacer una síntesis, ¿no? La Junta de Asturias, y noten ustedes un detalle, ¿no? El pueblo de Asturias se sublevó contra Murat era el general francés, ¿no? General de los ejércitos napoleónicos. Los principales líderes de esta región fueron Joaquín de Navia Osorio y Miranda, el marqués de Santa Cruz de Marcenado, Manuel de Miranda, Ramón de Llano Ponte, etc., ¿no? Esta junta, la de Asturias, creó una comisión para solicitar apoyo de Inglaterra, en la que estuvieron Andrés Ángel de la Vega Infanzón y José María Queipo de Llano Ruiz de Sarabia. Salieron en barco desde Gijón el 30 de mayo y el 12 de junio en Londres el ministro de Exteriores británico, George Canning, aseguró su apoyo por escrito, el apoyo inglés. Inglaterra mandó a Asturias al mayor general Sir Thomas Dyer con otros 2 oficiales para ayudar a la resistencia española. Va a haber una junta en Valencia, una junta en Galicia, los distintos reinos, ¿no? españoles en la península. El 30 de mayo se constituyó la Junta Suprema del Reino de Galicia, 30 de mayo de 1808, en La Coruña, que envió a Asturias a comunicar el alzamiento a Francisco Bermúdez. Inglaterra mandó a La Coruña al diplomático Charles Stuart. Y la Junta de Sevilla, y también relata quiénes fueron los que la integraron, etcétera, etcétera. A nivel internacional decidieron, la Junta de Sevilla, enviar al militar Adrián de Ricardos, adepto al duque de Kent, y al jefe de escuadra, Juan Ruiz de Apodaca, a Londres a buscar la alianza con los ingleses. Estos salieron el 17 de junio del puerto de Cádiz en el navío inglés La Venganza, ¿no? Y llegan y acuerdan allí también el apoyo por escrito formal por parte del gobierno inglés. Por tanto, acá hay una cuestión que me parece que merece ser destacada, por esto de que algunos impugnan de muy mal modo, ¿no? Esto de que la formación de las juntas de un lado del Océano Atlántico, si cuentan con apoyo inglés, por ejemplo, el caso de Buenos Aires,
esa junta es traidora, ¿no? Viene a romper la armonía y a colaborar con el enemigo histórico inglés en la desarticulación, en la liquidación del Imperio Español. Pero yo no noto, no he advertido en esos que son tan críticos de los movimientos juntistas de este lado del Océano Atlántico, igual concepción, igual atribución, cuando se trata de estas juntas que habían surgido 2 años antes, a partir de 1808, pero en territorio español peninsular, que también tienen como nota característica el asumir el gobierno local en nombre de Su Majestad el Rey, pero enseguida mandar delegados a Inglaterra para suscribir o para conseguir el apoyo británico, ¿no? Acá aparece una contradicción, por tanto, en estos impugnadores o atribuidores de las culpas de un solo lado, el lado americano, y no del lado peninsular, porque si Inglaterra opera, no puede ser que opere con intereses estratégicos al fomentar las independencias en América y no lo haga, o lo haga por altruismo. Es raro pensar eso de las movidas del Imperio Británico, el altruismo, ¿no? Como motor final o como objetivo final, si es que opera tratándose de las juntas de Asturias, de Sevilla, de Galicia, etc., ¿no? Entonces, para tener en cuenta cómo esto es algo muy complejo, muy complicado, una observación que hago al pasar. ¿Está mal que esos patriotas de un lado y del otro lado del Océano Atlántico buscaran el apoyo inglés? Depende cuál era el objeto, ¿no? Porque se puede buscar el apoyo inglés y ceder ante las presiones británicas y ceder en todo, ¿no? Ser funcionales a los intereses británicos, que por supuesto no presta ayuda de modo gratuito, esto creo que hay que descartarlo, ¿no? Siempre hay un interés último por parte de Inglaterra, porque de lo contrario no se metería en estos negocios. O se puede buscar la ayuda inglesa de modo transitorio, cediendo en algunas cuestiones, pero no cediendo en aquellas que son las más importantes. Voy a dar un ejemplo de una frase emblemática. Años más tarde, década de 1930, cuando se produce, hay una comitiva del gobierno argentino, en ese momento, 1932-33, presidía la Argentina el general Agustín P. Justo, era presidente, y envía una comitiva encabezada por el vicepresidente argentino, Julio Argentino Roca Hijo, a Londres a negociar lo que luego sería el Pacto Roca-Runciman. Le hemos dedicado un mate con historia, el Pacto Roca-Runciman, ¿no? En esas negociaciones, en esos días previos a la firma de ese tratado, del cual yo soy muy crítico claramente, uno de los argentinos que integraban la comisión en visita en Londres, Guillermo Leguizamón, habría pronunciado, esto está dicho por varios autores, ¿no?, una célebre frase en un banquete a la hora de los brindis, ¿sí? La frase habría sido la siguiente, que por las características del vínculo de hacía años, para esa época, entre el Imperio Británico y la República Argentina constituía virtualmente la joya más preciada de la corona británica, ¿no? Palabras de Guillermo Leguizamón. La Argentina es virtualmente la joya más preciada del Imperio Británico. La frase dicha de ese modo, en realidad, era cierta. O sea, la Argentina era una joya del Imperio Británico en el sentido de que, por más que éramos un país nominalmente independiente, himno, gobierno autónomo, símbolos patrios, etc., los resortes que hacían a la economía nacional, la posición argentina en términos diplomáticos en las relaciones internacionales, obedecían básicamente a las indicaciones del Foreign Office o de los bancos con sede en la City de Londres. Esta era una realidad. Y Guillermo Leguizamón es sincero al expresarlo de ese modo tan brutal y descarnado. Ahora bien, esa frase admite dos interpretaciones. La de un sumiso
que lo dice a modo de vanagloriarse, de felicitarse, siendo argentino, por esa situación de postración nacional frente al imperialismo de turno, en ese caso el imperialismo británico, pero la puede decir también un patriota argentino que haga una descripción cruda de las circunstancias y de la realidad de ese momento, pero con un objetivo diametralmente opuesto, el de sacarnos de esa situación, de ser virtualmente la joya más preciada de un imperio que no somos nosotros. No sé si se entiende este razonamiento. Por tanto, lo de la ayuda británica hay que tomarlo con pinzas y hay que ver quién la solicita y finalmente con qué objetivos finales, ¿no? No es lo mismo la ayuda británica negociada por Bernardino Rivadavia, también hemos analizado su figura, o por Mitre, que una eventual colusión de intereses, como van a ser las de la monarquía británica en los asuntos americanos y los distintos gobiernos que se van a ir dando en el Río de la Plata, que se van a suceder de modo muy rápido a partir de mayo de 1810. Otra cosa que me parece importante aclarar. Es cierto, acá me lo anoté, que cuando la Junta, el gobierno de la regencia en Cádiz, porque la Junta Central de Sevilla va a desaparecer también ante la embestida, la invasión napoleónica, y el último reducto, llamémosle así, pero de dudosa legalidad o de dudosa legitimidad va a ser el de la regencia instalada en Cádiz, el último punto, ¿no? Concretamente en la isla de León, que va a resistir el embate napoleónico defendida por la Marina Británica, dicho sea de paso, o sea, también con apoyo inglés, y es ahí donde se produce este conflicto entre las juntas de América, que ya se habían formado, y que no van a aceptar la legalidad de la regencia gaditana, llamémosle así, salvo en algunos puntos concretos, ¿no? Montevideo, Perú, etc. Y es que esa regencia es la que va después a convocar a las Cortes de Cádiz. Le vamos a dedicar un mate con historia próximo, ¿no? ¿Qué pasó ahí en Cádiz con estas Cortes? La famosa Constitución, la PEPA, ¿no? El 19 de marzo de 1812. Le vamos a dedicar a ver qué pasaba, qué se cocinaba ahí en Cádiz. Pues también hay a lo mejor algunas confusiones respecto de lo que va a ocurrir en ese periodo, ¿no? 1811, 1813, ¿no? Pero lo que iba es que en la convocatoria, en la invitación que se hace a que los territorios americanos envíen diputados a Cádiz, esto va a ser así, va a haber una invitación formal por escrito y va a haber diputados que van a viajar a Cádiz y van a estar presentes en las Cortes de Cádiz. Hay ahí una, no la tengo acá la declaración, o sí, a ver, perdónenme, ¿no? Sí, me anoté la parte. Dice la invitación, considerando que los vastos dominios que España posee en América, ojo con esto, considerando que los vastos dominios que España posee en América no son propiamente colonias, sino parte esencial de la monarquía española. Me detengo en esto, porque algunos dicen, bueno, pero España nunca consideró colonias a los reinos de América. Ya lo hemos explicado muchas veces, pero lo reitero acá. Es cierto que el documento dice que no son propiamente colonias, sino reinos, sujetos a la monarquía española. Pero ojo que acá la invitación dice, considerando que los vastos dominios que España posee en América. Parece un tecnicismo lo que voy a decir, pero lo hemos analizado en ese Mates con Historia que dedicamos a analizar ese vínculo. ¿Cuál era el vínculo? ¿Cómo nos incorporamos los americanos a la monarquía castellana? Lo hemos analizado en extenso, ¿no? Analizando un trabajo muy serio del profesor Sergio Castaño, dicho sea de paso. Y hemos coincidido en apreciar
que en la época de los Reyes Católicos y luego de los monarcas de la Casa de Habsburgo, Carlos I y su hijo Felipe II, siglo XVI, América es cierto que no va a ser considerada una colonia, eso es cierto en ese momento histórico, pero no siendo una colonia, esos reinos que se van a constituir del lado americano del océano, no van a ser tampoco reinos dependientes de la corona de Castilla, o del Estado español, que tampoco existía como tal, sino que el vínculo jurídico de sujeción del virreinato de los reinos de México, Perú, en fin, todos los de América, no es tanto con un Estado español peninsular, ni con el reino de Castilla, sino con la figura del monarca. Somos reinos que tenemos y reconocemos a un mismo monarca, que es común a otros reinos, Aragón, Castilla, Galicia, Andalucía. Eso no nos convierte en colonias, claramente no lo somos, pero tampoco en posesión, como dice esa invitación. Los vastos dominios que España posee en América, en realidad no éramos posesión de España, éramos súbditos del mismo monarca, del monarca legítimo. ¿Cuándo cambia esto? Cambia en 1700, en ese siglo que algunos se empeñan en omitir el vínculo, la alteración en el vínculo jurídico, en el que sí vamos a ser considerados colonias, también lo hemos analizado. Entonces, esto de 1811, 1812, esa invitación, quizás haya llegado tarde. Quizás haya sido un reconocimiento, un manotazo de ahogado, dada la situación en la península, pero es saludable que haya sido reconocido esto de que no éramos colonia, pero en mi opinión llega un poco tarde, ¿no? Llega un poco tarde. Aclaración hecha respecto de esta cuestión. ¿Qué no fue mayo de 1810? Hemos dedicado 2 mates con historia. En uno de ellos nos referimos a que la discusión que se da en el Cabildo Abierto, unos días antes, del 22 de mayo de 1810, al que se invitan a los vecinos de Buenos Aires, toman la palabra, o por lo menos queda constancia, ¿no? Toman la palabra muchos. Es una jornada que se amplía, que dura buena parte del día, de ese 22 de mayo, pero bueno, la opinión del obispo de Buenos Aires, Benito de Luis Riega, la refutación que hace un abogado, Juan José Castelli, la refutación a Castelli que hace el fiscal general de la audiencia, Manuel Genaro Villota, y por último, el broche o la salida que encuentra a esa situación, Juan José Paso. ¿Qué no hubo como fundamento para establecer una junta gubernativa provisoria en mayo de 1810 en Buenos Aires? ¿Qué no se invocó? Bueno, no se invocó el precedente norteamericano. Algunos hoy dicen, no, sí, nos inspiramos en la independencia americana. No, cronológicamente esta era anterior, 1776, pero no era el fundamento jurídico por el cual se va a tratar de legitimar la Junta de Mayo de 1810. Y tampoco se invocan los precedentes o el movimiento revolucionario francés. Eso hay que descartarlo. Ese añadido va a ser algo que posteriormente, habiendo vencido el bando liberal, unitario, liberal, en la contienda civil en Argentina al bando federal, el bando liberal le va a atribuir retroactivamente a mayo de 1810 configuración o tintes revolucionarios a la francesa en 1789. Esto es un invento, es una falsedad, es una falacia, porque en mayo de 1810 nadie de los que toma la palabra ve en la instalación de la Junta Gubernativa Provisoria a nombre de los derechos de nuestro amado soberano, don Fernando VII, una revolución al estilo jacobino francés, ¿no? Entonces, ¿qué no fue? Bueno, no fue eso no fue mayo de 1810. La influencia británica en los sucesos de mayo de 1810. ¿La hubo? Claro que la hubo, sí, por supuesto. Hemos dedicado otro mate con historia a deslindar situaciones o supuestos.
Claro que va a haber una flota británica no muy cuantiosa, pero sí, en el Río de la Plata. Claro que está el Lord Stranford, embajador británico ante la corte portuguesa, asentado en Río de Janeiro, por supuesto. En ese Mates con Historia analizamos un libro muy particular de quien luego supo ser canciller argentino en la década de 1940, Enrique Ruiz Guiñazú. Enrique Ruiz Guiñazú, el título no recuerdo bien, pero era Lord Stranford y el movimiento de mayo de 1810. Es un libro muy voluminoso que lo hemos analizado en detalle. Por supuesto que Inglaterra juega fichas en el tablero internacional y nada menos que con un objetivo estratégico al cual 4 años antes había querido tomar por la fuerza las invasiones inglesas y lo repite en 1807. ¿Cómo no va a tener interés en tener injerencia en el proceso juntista, particularmente en Buenos Aires, que se iniciaba y que le daba la oportunidad de por lo menos sacar tajada del mismo? Esto es indiscutible. Ahora, manejaba todos los hilos, todas las fichas, tenía comprado a todos los integrantes de la Junta. Me parece que no es así, no se puede afirmar eso de modo categórico. Claro, sí, Moreno va a ser un hombre adicto a la diplomacia británica, sí, va a ser un representante de los intereses británicos. Ya lo había demostrado al escribir La representación de los hacendados como abogado, ¿no? En la que brega por el libre comercio, que era un poco el objetivo estratégico de Gran Bretaña, que la motivó a invadir 2 veces el Río de la Plata, etc. Entonces, en ese Mates con Historia, creo que citamos en una nota a pie de página cuando Lord Stranford se entera de la muerte de Moreno, en marzo de 1811, se lamenta en carta a otra persona que era una pena, era una desdicha para los intereses británicos porque Mariano Moreno había demostrado ser una persona de predicamento y que era funcional a los intereses británicos en el Río de la Plata, claro. Pero bueno, no podemos proyectar esa situación a todos los que participaron en el movimiento revolucionario de mayo, ¿no? Y para cerrar esta suerte de raconto, que está asignado por un hecho que me parece que todos tenemos que tener presente, era una etapa de enorme confusión de un lado y del otro del Atlántico, y va a haber muchos intereses y va a haber personas que van a barajar distintas salidas, distintas posibilidades. Quizá también una nota distintiva es que el Imperio Español llegaba a un punto en el cual, si se salía a flote de ese punto, la invasión napoleónica a la península, cosa que España no había sufrido nunca, el Imperio Español ya no iba a ser el mismo, o sea, ya no se podría salir del mismo modo. Esto me parece que es una inferencia, por supuesto, es un poco historia contrafáctica, pero podemos conjeturar que ya la relación, el vínculo del imperio entre sus partes constitutivas debería salir de algún modo modificado, ¿no? No perder la unidad, pero replantear las bases sobre las cuales hacer la unidad. Volver a una monarquía de tipo absolutista como la de los Borbones, Carlos III, Carlos IV, que no era el tipo de monarquía y el vínculo jurídico se veía alterado respecto de cómo nos vinculamos como reinos indianos en la época de los reyes de Austria, de la Casa de Austria, de los Habsburgo. Y bueno, hubiera sido un anacronismo, ¿no? Es lo que va a intentar Fernando VII, dicho sea de paso, ¿no? Y para cerrar, hay una parte en la que José María Rosa, en su Historia Argentina, tiene una síntesis que me parece oportuna traer. 1810 en Hispanoamérica, dice José María Rosa. Caracteres comunes en los levantamientos. Las mismas tendencias que encontramos en el movimiento de mayo de 1810 en Buenos Aires, las vemos en las revoluciones ocurridas en Hispanoamérica al saberse la caída de la Junta de Sevilla
y la certeza de que toda España estaba en poder de los franceses. Una clase, fíjense, él lo resume de este modo, una clase vecinal, criolla y acomodada, toma el gobierno para defender el orden. Un grupo de teorizantes trata de quitárselo para implantar sus reformas liberales. Podríamos decir, representante de la primera en mayo de 1810, Cornelio Saavedra. Representante de la segunda, en la misma junta, en mayo de 1810, Mariano Moreno. Y tercero, un pueblo para quien la revolución significara el ingreso a la realidad política es dejado de lado. Entonces, una clase vecinal criolla que busca en la junta la garantía del orden, unos teorizantes minoritarios, pero que buscan quitarle ese poder a la clase vecinal criolla tradicionalista, en fin, más hispánica, que busca introducir a través de las juntas sus reformas liberales, que es donde él cree que ahí está la cuña de penetración del poder británico en estos movimientos, y un pueblo que por el momento, en mayo de 1810, no es consultado. Un pueblo, lo que podríamos decir, las clases populares, ¿sí? El bajo pueblo, ¿sí? Los laburantes del momento, ¿sí? Que de alguna manera son convidados de piedra. Y esto lleva a algo que también hemos analizado. ¿En qué momento el pueblo se hace presente en la Revolución de Mayo de 1810? Bueno, hay un momento muy poco estudiado, muy poco recordado, que es la Revolución de los Orilleros. La Revolución de los Orilleros. Le hemos dedicado uno de los primeros mates con historia. Y es válido volver en este momento a ese episodio. La noche del 5 al 6 de abril de 1811. La noche del 5 al 6 de abril de 1811 llegan a la Plaza Mayor, la Plaza de la Victoria se la llamaba entonces, la actual Plaza de Mayo, entre 5.000 y 10.000 gauchos, quinteros, orilleros, se decía orilleros a quienes vivían en las orillas, no estrictamente la orilla ribereña. Orillas era en ese momento sinónimo de la periferia, los arrabales, ¿no? Las afueras de la ciudad de Buenos Aires, que tenía 40.000 habitantes, ¿no? Quinteros, gauchos que trabajaban en los mataderos, pulperos, los arrieros, en fin. Creo que podemos coincidir en que era prácticamente el elemento popular de la Buenos Aires de entonces. En los arrabales, lo que hoy son esos núcleos sobre los cuales se erigieron las ciudades del conurbano bonaerense, ¿no? Del conurbano bonaerense, el caso emblemático es el de La Matanza, ¿no? Porque los dos líderes de esa revolución de los orilleros van a ser Tomás de Grigera y Joaquín Campana. Tomás Grigera era alcalde de Las Quintas, el funcionario del Cabildo de Buenos Aires que de alguna manera controlaba el orden y las cosas en Las Quintas, en las afueras, y Joaquín Campana va a ser un abogado del Foro Porteño. Son desconocidos. Ellos son los líderes de esa revolución y lo que incomoda, sobre todo a la historiografía mitrista liberal, es que ahí se hace presente el pueblo, que se da cuenta, desde mayo de 1810, que se lo invoca mucho en las proclamas, pero que se lo consulta poco. Se lo invoca mucho, sobre todo Moreno, ¿no? Pero se lo convoca poco, se lo consulta poco, ¿no? Entonces, la revolución de los orilleros, hay un carácter popular, no presente necesariamente el 25 de mayo de 1810, sino meses después. Y acá, continuando con esta, José María Rosa va enumerando las distintas juntas, ¿no? Venezuela, Nueva Granada, y lo que dice de México es interesante. La revolución, que es de septiembre de 1810. La revolución mexicana fue exclusivamente del pueblo. En la ciudad de Querétaro preparaban un levantamiento de septiembre un grupo de patriotas, entre los cuales los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldaba, descubiertos, son presos en el pueblo de Dolores, pero el cura del lugar, Miguel Hidalgo,
con un grupo de indios mal armados, los libera el 16 de septiembre, es el grito de Dolores, el famoso grito de Dolores. Hidalgo, el cura, al poco tiempo está al frente de una muchedumbre de 100.000 indios y mestizos, que a los gritos de ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y mueran los gachupines, es un término que después se explica quién es, mueran los gachupines, atraviesa como una tromba el territorio mexicano. Es una guerra que participó de guerra nacional, lucha de razas, de clases y contienda religiosa. Contra la indígena Virgen de Guadalupe, los gachupines, blancos partidarios de los españoles, levantan la Virgen de los Remedios. Durante un tiempo Hidalgo consigue mantener un gobierno más o menos regular en Guadalajara, pero derrotado en Puente Calderón, 14 de enero de 1811, por el disciplinado ejército del virrey Venegas, será fusilado en Chihuahua. Lo que, mientras yo leía el proceso revolucionario juntista, llamémosle así, porque no se enarbola la bandera de la independencia, dicho sea de paso, en México, yo pensaba, además de lo que dice Rosa, de que es un movimiento popular, religioso, católico, claramente en México la influencia británica no existía, ¿no? Sí en el puerto de Buenos Aires, Montevideo, Venezuela, pero en México no es, yo por lo menos no tengo datos, ¿no? Por tanto, ahí, digamos, que fuera Inglaterra exclusivamente la que fogoneaba estos movimientos juntistas con el ulterior objetivo de romper la unidad del Imperio Español, en el caso, por ejemplo, de México, no parece ser un dato chequeado históricamente, documentado. Por tanto, esto habla también de una situación que se fue cocinando a fuego lento en una olla a presión, ¿no? Que va a explotar, dados los acontecimientos que comentábamos al comienzo, en 1808, la invasión napoleónica, y que va a perdurar durante un tiempo este estado de confusión en el que varios intereses se van a juntar, ¿no? Bien, lo vamos a seguir analizando, porque es un proceso en el cual quizás haya que detenerse en un par de mates venideros, digamos, porque es importante detenernos en algunos detalles como para tratar de sacar elementos interpretativos válidos, ¿no? Les dejo un saludo, espero que estén muy bien, buena semana, nos vemos la próxima, si Dios quiere.